Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Señoras, señores, bienvenidos a esta semana, una semana en la que probablemente son dos focos de atención mayores los que nos han ocupado. Uno sería la conferencia de Annapolis, pero como la conferencia de Annapolis va a tener lugar la semana que viene, tendremos mucho más de lo que hablar, con más conocimiento de causa. Y otro tema que sigue coleando desde hace unas cuantas semanas es el aumento de los movimientos neonazis, de estos grupúsculos violentos en España, y en concreto la visita de un ex líder del Ku Klux Klan, negacionista oficial, David Duke, que campa a sus anchas por el territorio español y todo lo que se está intentando hacer por evitarlo. Para hablar de este fenómeno, contamos con la secretaria general de la Federación de Comunidades Judías de España y expresidenta de la Comunidad Israelita de Barcelona, Dalia Levinson. Dalia, muchas gracias por atender nuestro llamado. Muchísimas gracias por invitarme. Y por otro lado atendemos también, no es que atendamos, nos atiende Jorge Rosenblum, a quienes ustedes conocen porque es además el encargado de la sección cultural de Radio Sefarad, y siempre decimos, cuando hablamos de límites de la libertad de expresión, los de la cultura se sienten ofendidos y hemos pensado que también tenían aquí que tener su espacio. Jorge, gracias. Hola, Masha. Dalia, quería empezar preguntándote, os reunisteis el jueves, si no me equivoco, con la Fiscalía para pedir que prohibieran estas charlas que está realizando David Duke, y que también un poquito haciendo algo que habían hecho un día antes también una serie de intelectuales catalanes. ¿Qué decidió la Fiscalía? ¿Cómo fue esta reunión? Bueno, efectivamente nosotros nos reunimos y tengo que decir que nos atendió inmediatamente a nuestra llamada la señora Teresa Conte, que es la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Nos atendió realmente pues inmediatamente y bueno, nos expresó realmente su preocupación igual que nosotros. La señora Conte además resulta que ha sido la fiscal hace 10 años que empezó con las investigaciones, fue la primera que empezó con las investigaciones de la librería Europa, que es donde va a dar la conferencia el señor David Duke. O sea, todo esto está muy relacionado, con lo cual la señora Conte está muy al tanto de todo este tema. También nos manifestó que, claro, ellos van a poner todos sus medios, pero que dentro de la legalidad, naturalmente, es decir, en tanto en cuanto la conferencia se haga en un sitio público, habrá que vigilar evidentemente qué es lo que pasa y cuáles son las palabras que se utilizan y para poder actuar, teniendo en cuenta además, esto viene muy enlazado precisamente con la sentencia del Tribunal Constitucional, de cuyo conocimiento pues oficialmente lo hemos tenido el 19 de noviembre o el 18, pero de cuya filtración tuvimos ya noticias el día 8 de noviembre. Entonces todo eso está muy encadenado, un hecho con otro. Uh-huh. Y lo que sí que se nos manifestó que la Fiscalía actuará evidentemente dentro de la legalidad, y esa legalidad, como he dicho antes, viene pues marcada también por esa sentencia en la cual cualquier manifestación que sea negacionista ya no constituye delito, de acuerdo con lo que ha dictaminado la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, que claro, la Fiscalía actuará siempre y cuando el discurso del señor Duke, que creo que entrará en ello, porque no va a poder evitarlo, solamente escuchando el título de su libro, que es Mi despertar sobre la cuestión judía, y conociendo el amor que le tiene a los judíos, pues es muy difícil que no entre en temas antisemitas o incitación a la discriminación, al odio. Uh-huh. Entonces, bueno, habrá que estar vigilante a lo que hace, y también habrá que saber que si luego su conferencia se desarrolla en un lugar privado, es decir, la librería como si es un lugar público, pero si después
se producen manifestaciones a puerta cerrada, pues en estas ya no puede entrar la Fiscalía. Pero no entiendo bien esto del lugar público o privado. Al haber hecho llamamientos por Internet, deja de ser un acto privado. Sí, bueno, esto es lo que se lo hemos dicho, se lo han dicho los intelectuales que se reunieron con la fiscal el otro día, y bueno, y el tema es, vuelve a lo mismo, la librería, mientras esté abierta y se realice ahí la conferencia, es un lugar público. Pero en el momento, bueno, entonces en ese lugar público, por supuesto que, pero hay que estar vigilando, porque todavía piense que nosotros hemos denunciado, que entendemos, hemos puesto, en realidad no podemos denunciar nada, porque el delito en sí mismo todavía no se ha cometido. Lo que se supone es que se va a cometer teniendo en cuenta el personaje, el lugar, el título del libro y la trayectoria tanto de lo que es la librería Europa en Barcelona como del propio David Duke, es que hay que ponerlo en conocimiento. Nosotros legalmente solo podemos poner en conocimiento de la Fiscalía que esto va a pasar, y ellos deben tomar las medidas. Y lo que sí que tengo que decir es que la Fiscalía, por supuesto, ha dicho que tomará todas las medidas pertinentes. Ya. ¿Os da la sensación, Jorge, que estamos en un momento como muy garantista? Es decir, tenemos un personaje negacionista que viene a España en un momento, curiosamente, y si creo entender bien las palabras de Dalia, tiene mucho que ver la filtración de la noticia de que el negacionismo ya no es delito en España. Él viene aquí precisamente a negar, y hay que tener cuidado porque, no sé, porque por lo que dices, se piensa que puede que este señor llegue a la librería Europa y hable del cantar de los pajaritos en vez de lo malos que son los judíos. Parece difícil de creer, ¿no? Sí, no, parece que estamos en el mismo dilema de siempre, ¿no? Cuando se habla de legalidad, entre el tema del derecho y la justicia. Porque si bien a estas personas y a todas las personas de España les ampara el derecho a la libertad de expresión, primero, yo no sé si la libertad de expresión de un país tiene que garantizar la libertad de expresión de alguien de otro país. Eso a mí eso comentaremos después. Eso me lo tienes que explicar, Dalia, porque igual yo como no conozco nada de leyes, pero un poquito sé, y entonces ya lo hablamos. Pues adelante, cuéntanos. Sí. Bueno, vamos a ver. Los delitos son territoriales, es decir, venga una persona de fuera, le debe someterse a la ley española, y si comete un delito en España, sea extranjero o no, pues entonces puede ser perseguida. O sea que por aquí el señor Duke por el momento no tiene, que nosotros sepamos, ninguna otra causa pendiente por ningún sitio. Él viene aquí y entonces hay que ver qué es lo que va a decir. Por el momento no ha dicho nada. Este es un tema. Y claro, mientras no lo haya dicho, nosotros suponemos. ¿Y por qué suponemos? Porque entonces lo que está claro, y vamos, el efecto ha sido inmediato, y es lo que denunció ya en su comunicado de prensa la propia Federación, es que claro, este hecho que de la sentencia que ha decidido que negar el genocidio no es un delito, sino que es una mega opinión. Tengo delante la sentencia, que la verdad que son 26 páginas, y hay que tomárselo hay que leérsela con mucha calma para poder entenderla, pero para poder después hacer una síntesis de la misma. Y resulta que lo que nos viene a decir la sentencia es que dentro del artículo en el que se encuentra en el 607, el negar o difundir ideas contra grupos sociales, entonces que negar el genocidio no es un delito porque es una mega opinión, y que una mega opinión resulta que, bueno, que tiene delante de sí pues la libertad de expresión, el derecho fundamental de la libertad de expresión, y que nos gusten o no nos gusten opiniones de gente, pues nos tenemos que aguantar, porque España es uno de los países que más adelantados en el tema de libertad de expresión. Sí, ahora bien, no, discúlpame una pregunta, Dalia. Esto quiere decir, por ejemplo, hay países en Europa mismo, como Alemania, donde eso es delito. El negacionismo es delito. Entonces, esto abre la puerta, evidentemente, para que un nazi alemán venga a dar sus charlas en España y las difunda por Internet, y de esa manera en Alemania las puedan oír. Exactamente. Ese es el drama. Y lo peor ha sido es que del momento, porque el organizar la llegada del señor Duke se ha organizado a partir del día 8, esto está clarísimo. Ya. Entonces,
Bien, aquí, bueno, esto es lo que dice esta sentencia, que la verdad que yo, para mí, lo más flojo que le puedo decir es que es aberrante, porque, claro, y además le hicimos hincapié a la fiscal de Cataluña, diciéndole, mire usted, aquí pone la negación del genocidio. Ahora bien, para los judíos, usted entiende que en el momento que se habla de negación del genocidio, y casi para todo el mundo, de todos modos, se habla del holocausto. Y que cuando una persona empieza a niega el holocausto, eso no es más que el inicio de un discurso del odio. Es decir, está iniciando, no se dice simplemente no ha existido esto y ya está, sino que después vas a seguir diciendo algo. Es decir, ¿ves? Estos judíos, mira lo que hacen, mira qué manipuladores son, qué es lo que han hecho. Eso es, y que eso se ha de entender así, y que así lo ha entendido también la Comisión de Derechos Humanos de los Derechos Humanos Europeos y el Tribunal de Derechos Europeos. Es decir, que está clarísimo que la persona que no es que niegue y ya está, y solo está opinando. Bueno, tengo que decir que la fiscal está totalmente, pues tan sorprendida como podamos estar muchísima gente sobre este tema y y sobre todo por lo que va a pasar ahora. Es que ya está, ya lo que denunciamos y lo que has dicho tú antes es que van a venir aquí todos los que les dé la gana y se van a pasear por la calle negando el holocausto tranquilamente. Y luego lo van a poder difundir. Esto es absolutamente terrible, ¿eh? ¿Y Europa, dentro de todo esto, qué actitud toma? Porque hay que recordar que cuando estaba hace unos meses, la presidencia turno le correspondía a Alemania, precisamente Angela Merkel, sus grandes esfuerzos fueron para prohibir completamente todo negacionismo, toda puesta en duda de la Shoah. Sí. Europa tendrá que reaccionar ante esto. Eso es lo que estamos esperando. O sea, en primer lugar hay que decir una cosa que también, a ver, esta situación de la sentencia es tan anormal y tan, no sé, se sale de toda lógica, teniendo en cuenta además las propias sentencias del Tribunal Constitucional en el caso de Violeta Friedman y en el caso de McCaughey, en el cual Violeta Friedman se la entendió como parte legitimada para acusar al señor de Gelle en nombre de todos los judíos supervivientes, no en el suyo propio, sino en todos los judíos supervivientes de la Shoah y por todos aquellos que murieron en defensa del derecho del honor ante la negación del holocausto. Y el propio Tribunal Constitucional sentenció a favor y condenó al señor de Gelle. El tema de McCaughey, que también es una sentencia del Tribunal Constitucional, no sé si recuerdan ustedes. No, la verdad es que McCaughey no, te voy a pedir que nos refresques la memoria. Sí, McCaughey era una editorial que había aquí por Barcelona, también era, que mala suerte que tenemos por aquí, por lo visto en estos temas. Sí, la verdad. Es una editorial de cómics. Y bueno, y dentro de su línea pues hay muchos cómics, hasta que hicieron un cómic el cual muy fuerte, en que bueno, eran los campos de concentración, una historia entera sobre los campos de concentración, que no tiene nada que ver con el cómic de Art Spiel. Sí, Maus. Exacto, ¿no? Porque allí él explica, pero aquí era en sorna y en los soldados burlándose de los prisioneros, haciendo broma una cosa terrible de cómo se mete a un judío a una víctima dentro de un crematorio, y entonces que si le cuelga una pierna, que si no sé qué, o sea, en este sentido una cosa absolutamente deleznable, terrible. Entonces la comunidad israelita de Barcelona presentó una querella criminal en su momento contra la editorial. Y bueno, esto llegó, se les condenó evidentemente, y siempre en base a de que, oiga, todo el derecho de expresión, porque en realidad también sería un derecho de expresión el publicar algo, pues tiene sus límites. Exacto. Yo os quería preguntar, sí. ¿Cuáles son esos límites? ¿Cómo los ponemos? Yo sé que es la pregunta del millón. Sí, no. Pero... Bueno, si me permitís, yo aquí la de esto es la dignidad humana. Este es el límite que tú le tienes que poner a los derechos fundamentales que defienden a la persona. Entonces tienes que, digamos que el límite sería, por ejemplo, el principio general de mi libertad acaba donde empieza la tuya. Digamos, este es un principio general de derecho y casi de derecho natural. Y entonces, si avanzamos en esto, es la dignidad humana, todo aquello que
ofenda a la dignidad humana, al ser humano como ser humano, pues no puede ser entendido como libertad de expresión. Es decir, aquí pues se está negando de que han muerto unas personas de la forma en que murieron, de lo que pasó, unas personas que fueron reducidas a menos de humano, o sea, se atentó contra su dignidad y por lo tanto, digamos, si lo quieres poner en palabras, esta sería el límite a esa libertad de expresión. Además, el tema de la dignidad humana es precisamente la que sostiene y es base de las legislaciones de los países europeos que precisamente han legislado este tema. Y debo decir una cosa que es lo más triste de todas. En 1995 España aprobó el Código Penal y este artículo 607 y el 510, que es la incitación al odio, al racismo y al antisemitismo, y era uno de los primeros países de Europa que precisamente legislaron el tema del negacionismo y del antisemitismo. Era de los primeros, habíamos sido los más progresistas de todo. Y resulta que en el año 2007, cuando la señora Angela Merkel está pidiendo una ley europea de este tema, para que todos entren ahí sin fisura alguna, es decir, para que no empecemos a decir que hay en un país y en otro, y España lo despenaliza. Esto es... es inaudito. ¿No? Sí, no sé. Aparte, discúlpame, Dalia, pero sí, a mí me llama la atención porque en temas, en comparación a lo que estamos hablando de la dignidad humana, sí, en temas tan banales como el respeto a la Casa Real, pues ahí sí que actúa el tribunal y por una caricatura sin ningún atentado contra la dignidad realmente, sino solamente contra una figura, un símbolo. Sí. Sí. Pues o la quema de banderas, si queremos ir un poco más lejos, que es un símbolo, ahí no sé, o la quema incluso de las fotos, son símbolos, son instituciones, son instituciones, ¿vale? Sí, la verdad yo no os estamos estoy diciendo, hablando. Esto es inaudito. Hay el fiscal general en el tema del constitucional ha estado en contra desde el principio de declarar la inconstitucionalidad del 607 o parte de él, lo que sea, del artículo 607.2, porque en realidad, el abogado del Estado también ha estado en contra. Entonces, ¿esto de dónde sale? Porque si todo el mundo está en contra. Y hay 3 votos particulares, es decir, de los 12 miembros del Consejo del Pleno el Pleno del Tribunal Constitucional son 12 personas. 9 han expresado su voto particular, es decir, en contra absolutamente de la sentencia y además debidamente, lo que pasa ya que os digo, y Dalia, esto no tendrá algo que ver, digo yo, porque yo soy un ingenuo e iluso en nuestras cosas, pero digo, no tendrá que ver con las luchas políticas que hay entre los partidos por el recambio en el Tribunal Constitucional. Yo opino que sí. Yo directamente. O sea, que castigan a como siempre, ¿no? Sí. A los que sabemos nosotros, somos los chivos expiatorios de las tensiones políticas entre los dos partidos. Sí, yo creo que otra cosa no se puede entender que además es que ya os digo, a mí me ha costado un montón leerla porque al final tienes que ir a decir, ¿qué es lo que está diciendo el tribunal y todos estos señores, los 9, porque yo primero, el señor Eugenio Gay Montalvo, que es el ponente, y que ha sido el decano del Colegio de Abogados de Barcelona, pues yo, teniendo en cuenta que le conocía, pues claro, aquello que vas leyendo y vas diciendo, pero ¿cómo puede decir eso? Y luego digo, ¿cómo él puede decir eso? Y los otros 8 decir exactamente lo mismo. Es decir, ¿cómo se puede decir que en el contexto en el que está la palabra negar o difundir ideas, negar el genocidio, difundir ideas contrarias, o justificar, negar o justificar el genocidio, pues es un delito? Él dice que no, que donde está, negar en el contexto en el que está, y el contexto es los artículos 607, 1 y 2, que son delitos de genocidio. O sea, ¿qué contexto? Pues está en el contexto que tiene que estar y estamos hablando de negar el genocidio. Ahí eso no es una opinión. Precisamente se introdujo porque hay toda esta corriente revisionista y negacionista en todo el mundo. Es terrible. Además creo que se están, muchos abogados y muchos juristas están estudiando
qué es lo que se puede hacer ante esta sentencia. Hay que decir también, y no sé si estáis de acuerdo, que esto coincide en un momento especialmente delicado socialmente, en que vemos el aumento de bandas neonazis, luego unas bandas llamadas antifascistas, pero que tanto estéticamente como ideológicamente parecen bastante hermanos, con tronazos violentos. Tenemos víctimas, incluso un joven antifascista en el metro. En Barcelona veíamos a esa especie de demente pegándole a una joven inmigrante. Y luego los antifascistas que se organizaron aquí en Barcelona, acabó todo con yo qué sé, con la policía tirando contra ellos, en fin, mal. El tema está muy mal. Yo creo que el tema aquí, no sé, tanta libertad, sin tener en cuenta siempre que las mayores libertades, que son las que están reconocidas como derechos fundamentales, tienen límites. Yo creo que esto hasta se está viendo, por ejemplo, aquí, por lo menos en Cataluña y en casi España también, libertad religiosa, por ejemplo. El tema de que tanta libertad religiosa, tanta, hemos llegado a un punto de laicismo tan exacerbante, que ahora resulta que es que cualquiera que se reúna, yo que sé, 8 o 3 personas te montan una asociación y dicen que es religiosa, y bueno, lo que vimos la última vez es un título tan largo como que yo que sé, la sinagoga del séptimo día del Pacto Universal, una cosa así, ¿no? Por ejemplo, que se declaran entidad religiosa. Bueno, pues eso también hay que tener mucho cuidado. Volvemos a decir, oiga, libertad religiosa, muy bien, vale, ustedes no se meten, cada uno, el Estado no ha de ser confesional, pero oiga, tengan ustedes un criterio a qué es religión también, y qué es esta libertad de religión y de culto, ¿me entiendes? Y yo creo que aquí se está el tema desmantelando precisamente por la falta de límites. Sí. A todo. Todos los derechos tienen límites. Yo quisiera apuntar, aunque no tiene nada que ver, pero ya que me han traído como alguien con el tema de la cultura, es lo mismo, extrapolando y llevándolo a un terreno que no tiene la gravedad del mismo, pero es, digamos que también hoy en día la gente dice, yo quiero tener la libertad de bajarme de las canciones de internet, porque eso es la libertad, y claro, es la libertad que atenta contra los derechos de otros, claro, porque está todo el mundo pues robándole a los autores, a los cineastas, a los escritores, a los músicos y a todo el mundo, y está tan generalizado como aquella época que frente al mercado, o sea, y en mi barrio lo hacían, enfrente del mercado se ponían a vender fruta. O sea, dice, bueno, señor, por lo menos tenga la cara de ponerse 100 metros más lejos y no aquí, porque dice, no, aquí es donde viene la gente a comprar fruta, claro. Entonces ya las libertades están muy bien, como tú dices, pero con una regulación, porque si no... Y además los jóvenes, si ya hablamos de todas estas bandas jóvenes, porque normalmente estos son gente joven, los grupúsculos estos y todo, son gente que hoy en día se está hablando, bueno, todo el problema de la educación, es que ahora, ¿ves? En cultura nos podríamos ir también en tema de educación, en que, bueno, el maltrato a los profesores... Que claro, que el profesor no tiene derecho a decirme eso y no tiene derecho a reñirme. Oiga, ¿y qué quiere decir que no tiene derecho a reñirte si te portas mal? Oye, hay unos límites. Los padres deberían también dar estos saber. Yo creo que los judíos sabemos el tema, los judíos sabemos los temas de los 10 mandamientos. Siempre he dicho que los 10 mandamientos son los que, yo qué sé, son los límites que se ha puesto al ser humano. Aquí están tus límites, tú no puedes hacer esto, y a partir de ahí tú has de vivir y ya está. Pero hay límites y tenemos que saber todos que existen límites. Y esa falta de poner límites, este miedo que tienen para mí los políticos, de poner límites a las cosas. Son medidas impopulares. Exacto, es que es muy popular dejar, libertad, bueno, pues ahí estamos donde estamos. Y eso es grave. Y lo estamos viendo en todo, exactamente lo que has dicho tú, por ejemplo, de bajar de internet. ¿Qué es esto? Es que yo tengo derecho. ¿Cómo que tienes derecho? Pero es que no te han explicado lo que es esto. Aquí ha habido una persona que ha trabajado, que ha creado esto, que vive de esto, en fin, que hay un mercado. Bueno, pues me parece que me estáis obligando a crear nuevos debates, nuevas tertulias, derechos, deberes, educación, internet, arte, libertad, libertad, sin ira, son muchas... Exacto, pero
De verdad que todo, bueno, yo para mí resumo todo esto, porque además todo lo que está pasando, por lo menos eso, la sentencia y el señor David Duke y los movimientos estos, los jóvenes, oigan, libertades, sí, señores, existen libertades, se nos ha reconocido, el hombre no es esclavo de nada, pero con límites, límites. Libertad sí, pero con límites. Totalmente, es que además ya digo yo me acuerdo cuando empecé a estudiar Derecho, esto es un principio general de Derecho, que luego te decía el Kant, yo no sé, para enrollarme un poco, no lo digo porque es que me voy acordando de cómo eso se decía, bueno, hay un imperativo legal. El imperativo categórico kantiano. El categórico, exactamente, que vendrían a ser los 10 mandamientos de alguna manera para tenerlo muy, muy así que podamos entender, y después, a partir de allí, pues oye, tu libertad y la mía acaban y empiezan donde empieza la del otro. Y ya está, y bueno, y convivir, el ser humano tiene que convivir, pero con esto. Pues lo dejamos, sí, hay mucho que hablar, mucho que hablar, en otra ocasión será, porque también hay límites de tiempo, lo dejamos con Kant, con el imperativo kantiano, algo así como, actúa como si la máxima de tu acción fuera a valer por una ley universal. Exacto. Bueno, pues intentaremos hacerlo. No, es que y esperemos que todo esto se resuelva para bien, porque sabéis que el señor Duke tiene prevista una conferencia hoy en Valencia. Hoy a los que nos escuchan les digo que es el viernes, porque este programa se emite en fin de semana. Lo grabamos en viernes, se emite en fin de semana. En fin, Dalia, Jorge, muchísimas gracias. Vale. Nos reencontramos en otra... Ha sido un placer, Jorge. Muchas gracias, Dalia. Dalia, estás siempre bienvenida. Te queremos la próxima vez aquí, en los micros, no ya por teléfono, así que cuando pases la próxima vez que venga a Madrid, con mucho gusto. Aquí estás invitada a tu casa. Muchas gracias a ustedes. Yo me despido hasta dentro de 2 semanas y nos reencontramos en otro esta semana. Muchas gracias.